tardes, qué alegría estar nuevamente aquí en la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro. Reciban nuestro abrazo virtual a través de la pantalla. Acá estamos con Vale en este espacio en el que aprendemos todos a ser mejores esposos, padres, hijos, abuelos, tíos, Nietos, cuñados, todo. mascotas. Bueno, todo el que viva bajo el techo de un hogar es bienvenido a este espacio. Y hoy tenemos un programa muy especial, el de hoy y el del próximo jueves. Vamos a estar abordando un tema que es medio tabú, un tema del cual lamentablemente no se habla mucho en la iglesia y en otros ámbitos también, el tema de la infidelidad, ¿sí? En la pareja, en el matrimonio, ¿sí? Un tema que obviamente genera tanto dolor, que genera tantas rupturas. ¿Es posible continuar con una relación después de una infidelidad? Sí, no, ¿cómo atravesar este tiempo tan doloroso? Bueno, queremos meternos en este tema que da para hablar tanto, ¿no? Todos los días en el diario o a través de una vecina o un conocido, uno se entera de un caso de infidelidad, del esposo que engañó a la esposa o la esposa a su marido, el novio a la novia, en la pareja, y queremos abordarlo en profundidad. Y para eso hemos convocado en estos dos encuentros a una invitada de lujo, especialista en el tema, colega de Vale, a quien Vale tuvo ahí el privilegio, el honor de conocer ya hace un tiempito y que bueno, aborda el tema de una manera muy asertiva, así que Vale va a ser la presentadora de nuestra invitada de hoy. Bueno, ella es Gabriela y no quiero decir mal el apellido Rouget. ¿Así o decímelo, Gaby, vos? Está Rougier, bien. ahí está. Rouget, ahí Ruggier. está, porque Muy no me bien, salía está antes bien. y no me salió ahora. Muy bien. La tuve como profesora de una especialización que hice de terapia de pareja, así que bueno, ahí la pude conocer y me encantó cómo abordó esta temática, porque no sé si será una de las pocas, no sé si serás la única, una de las pocas acá en Argentina que se especializó en este tema, bueno, y en otros temas de pareja. Voy a leer rápidamente parte de su historia, ¿no? De estudio, porque la verdad que es súper interesante. Ella es licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicóloga clínica especializada en terapias focalizadas y terapia de pareja, docente del posgrado en terapia focalizada y la formación intensiva en terapia de pareja del Centro Privado de Psicoterapias, donde yo lo hice, ahí la conocí, que estuvo buenísimo. Eh, Hace más de una década se dedica a formarse en terapia de pareja y en el abordaje de la crisis de la infidelidad y su tratamiento. Y también, bueno, es terapeuta certificada del Instituto Gottman allá en Estados Unidos, que ya algo hemos hablado de él en algún que otro programa. Bueno, y de todo, porque bueno, y lo más importante, lo que no quiero dejar de decir es que sacó un libro, es coautora de un libro, Cómo reconstruir una relación, que la verdad que yo lo tengo y me ayudó muchísimo. Los que trabajamos ya sea en consejería o terapeutas que nos están viendo, es un libro pero bien práctico, que bueno, a mí me encantó. Lo pueden conseguir, según me dice acá Gaby, en las librerías, ¿sí? No sé, el Ateneo me habías dicho, Cualquier librería, cualquier Jenny, el librería. Ateneo, ¿no? Sí, el Ahí está. Ateneo, Mercado Libre, se consigue. En todos lados. Así que bueno, está buenísimo. El que quiera ahí llegar a conseguirlo, hay que aprovechar que se puede conseguir fácilmente. Así que bueno, Gaby, la verdad que es un lujo y es un placer poder tenerte. Y bueno, desde este espacio queremos ayudar a las familias y a las parejas sobre todo a que puedan reconstruir, como me encantó este título que tiene el libro, poder reconstruir una relación luego de una infidelidad. Así que bueno, te damos paso, lugar para que puedas empezar esta charla. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la confianza. Decía, Vale, recién hablaba de reconstrucción, ¿no? Y qué difícil es reconstruir cualquier relación en problemas o cualquier relación dañada. Bueno, mucho más difícil es intentar reconstruir una relación después de una situación tan compleja y tan dolorosa como una infidelidad, ¿no? La idea
de estas dos charlas que vamos a compartir juntos es, primero que nada, aprender acerca de la infidelidad, ¿sí? ¿Qué nos pasa? ¿Qué ocurre cuando una infidelidad azota la paz de una relación o de un matrimonio? Y en segundo lugar, qué hacer, ¿no? Porque es muy lindo entender, pero lo más interesante es que ustedes conozcan las herramientas que ayudan a una relación a poder sobrevivir. Y de hecho, ni siquiera quizás no estoy siendo justa cuando digo sobrevivir, porque la realidad es que muchos matrimonios que atraviesan una crisis de infidelidad, a pesar del dolor que esto implica, a pesar de lo difícil que es, una vez que atraviesan todo ese proceso, pueden salir fortalecidos. Si pueden tener una relación o un matrimonio mejor que el que tenían incluso antes de que esto ocurriera. ¿Esto quiere decir que es deseable que a un matrimonio o una relación les ocurra una situación como esta? No. Pero la verdad es que a veces nosotros no elegimos las cosas que nos pasan, pero sí es importante poder capitalizar ese dolor que nos toca atravesar. Y quizás si ustedes pueden trabajarlo desde este abordaje, pensarlo desde este abordaje y utilizar estas herramientas, puedan salir fortalecidos de una situación que claramente nadie elige, ¿no? Nadie elige tener que atravesar este dolor. Pero para empezar un poco por el comienzo, vamos a intentar hablar de la definición de infidelidad, ¿sí? Yo acá les muestro diferentes situaciones por las que me han consultado o diferentes situaciones que pueden ocurrir, ¿sí? Que va desde el caso de María, ¿sí? Que mira el celular de su esposo Pedro y encuentra mensajitos, juguetones con una compañera de trabajo, ¿no? La pregunta ¿es infidelidad o no es infidelidad? Tenemos el caso de Gastón, que descubre que su novia, después de un reencuentro con sus compañeros de secundaria, se juntó varias veces a tomar café con uno de ellos y no se lo contó. Y la novia minimiza y le dice, fue solamente un café. ¿Es infidelidad o no es infidelidad? Mariana comenzó a salir a almorzar con su jefe y comparten charlas íntimas sobre las dificultades que cada uno está teniendo en sus parejas. Ninguno de los dos cuenta en su casa sobre estos encuentros. ¿Es infidelidad o no es infidelidad? Y el último, Mariano ha comenzado a chatear con una amiga de la infancia por Facebook. Ella le inspira confianza y empezó a contarle problemas que está teniendo con su esposa. Por supuesto que la esposa no sabe acerca de este chat. ¿Es infidelidad o no lo es? Esa es la gran pregunta y también es la gran dificultad. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy difícil dar una definición absoluta de infidelidad, porque el concepto de infidelidad es un concepto en expansión. Cada vez más encontramos situaciones que las personas viven como una infidelidad. No se trata solamente de tener una relación sexual o amorosa real con una tercera persona, sino que hay un montón de situaciones que para las personas se viven y se sienten como infidelidad. Sobre todo con el atravesamiento que estamos teniendo de lo virtual, ¿sí? Ustedes sabrán, y si no lo saben se los cuento, que la mayor parte de las infidelidades se descubren a través del teléfono celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque el celular pasó a ser parte de nuestra intimidad también, ¿no? De nuestra vida. Y hay autores que trabajan el tema de infidelidad que dicen esto, ¿no? Bueno, nunca fue más fácil engañar como en nuestros tiempos, de la misma manera que nunca fue tan fácil que se descubra un secreto, ¿verdad? O sea, hay más posibilidades de engaño, pero también hay muchas más formas de que eso se descubra, de que una infidelidad se descubra a través de las redes sociales. Yo les voy a hablar de algunas definiciones acerca de infidelidad, porque vamos a tratar de pensar, bueno, ¿cuáles son los factores comunes que encontramos cuando pensamos en infidelidad? Una definición de infidelidad dice que hablamos de infidelidad cuando nos referimos a cualquier tipo de conexión o intimidad
sexual o emocional que viole la confianza de la pareja. ¿Sí? Fíjense y resalto la cuestión de intimidad emocional. No necesariamente para que exista una infidelidad en una relación o en un matrimonio tiene que haber un vínculo sexual. Cuando existe una conexión emocional con una tercera persona que ponga en peligro la confianza que mi pareja tiene en mí, ya vamos a estar hablando de una situación en la que el otro puede estar sintiendo que hay un engaño o que hay una traición. Otro componente importante de la definición de infidelidad tiene que ver con la idea de trauma. Cuando nosotros descubrimos que nuestra pareja nos engañó, ocurre un trauma, por lo menos en la mayor parte de las personas, nos traumatizamos. Después vamos a ver qué queremos decir con esto. Pero lo que hoy sabemos es que para la mayor parte de las personas que descubren o se enteran de una infidelidad por parte de la persona que aman, experimentan síntomas de estrés postraumático, ¿sí? Que son las mismas sensaciones o los mismos síntomas que experimentamos en situaciones donde nuestra vida corre en peligro, por ejemplo, en un robo a mano armada, en una catástrofe natural como un terremoto, en un accidente de auto, empezamos a tener síntomas de estrés postraumático. Y con una infidelidad ahora sabemos que ocurre exactamente lo mismo. Y entender esto como un trauma va a tener implicancias muy importantes a la hora de intentar reconstruir esa relación. Sobre todo, que la persona que engañó entienda que su pareja está traumatizada, va a tener implicaciones muy importantes. Ya vamos a ver por qué. Otra definición de infidelidad va a hablar de una ligazón emocional o sexual, nuevamente, con alguien que no es el cónyuge, que viola los votos tradicionales de exclusividad sexual y romántica. ¿Sí? Cuando nosotros nos ponemos en pareja con alguien, cuando nos casamos, cuando nos ponemos de novios, por supuesto estamos hablando de relaciones monógamas, ¿verdad? Nosotros tenemos un acuerdo de exclusividad, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con mi intimidad, sea sexual o sea emocional, va a estar dedicado a mi esposo y a mi esposa, que no quiere decir que yo no pueda tener amigos, afectos, pero el mayor flujo de mi intimidad va a estar dedicado a mi esposo o a mi esposa. Cuando una infidelidad ocurre, muchas veces tiene que ver con que alguno de los dos estableció un vínculo sexual, es lo obvio, pero no necesariamente sexual. Una conexión emocional con una tercera persona a través de la cual empieza a compartir su intimidad y deja de compartir esa intimidad con su esposo y con su esposa. Y obviamente esa relación implica una amenaza a la relación de amor primaria. Pero un componente fundamental que a mí me parece definidor o definitorio, perdón, de si es infidelidad o no es infidelidad, es el secreto. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en una situación de infidelidad, el componente principal es que esa relación se mantiene en secreto. Fíjense que todas las situaciones diferentes de las que les hablé, no importa en mayor o en menor medida de vinculación, el denominador común que tenían era el secreto. Todas estas relaciones se mantenían en secreto para con la pareja. Entonces, cuando hablemos de infidelidad, tenemos que pensar en una conexión y en una intimidad con una tercera persona que no es nuestra pareja, que puede ser intimidad sexual, pero también puede ser intimidad emocional y sobre todo es una relación secreta. ¿Qué es lo que determina el secreto o por qué el mantener ese secreto es dañino y nos lleva a la definición de infidelidad? Ustedes van a ver en esta diapositiva que dice conexión emocional, alquimia sexual. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que cuando uno empieza a mantener secretos, ese secreto alimenta la fantasía, ¿sí? Y ese secreto nos lleva a empezar a pensar y a fantasear en cómo sería, qué pasaría si, ¿no? Empiezo a alimentar una fantasía que cada vez se va haciendo más grande y que me hace mucho más vulnerable a empezar a
correr umbrales, a traspasar límites. Vamos a ver que la mayor parte de las infidelidades no empiezan siendo sexuales, contrariamente a lo que uno piensa o a lo que muchas películas muestran, ¿no? De Atracción Fatal se llamaba la película, donde hay una química sexual que las personas no se pueden contener. La realidad es que así no empiezan las infidelidades, empiezan con pequeñas transgresiones y el denominador común de todas esas transgresiones tiene que ver con el secreto. Cuando nosotros empezamos a guardar secretos a nuestra pareja acerca de una relación con una tercera persona que puede ser potencialmente atractiva para nosotros, realmente esa es una luz de alarma porque quiere decir que estamos en un grave peligro de conectarnos con esa tercera persona y de terminar en una infidelidad, ¿sí? Entonces, la gran parte de las infidelidades empiezan siendo emocionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos pasando pequeños umbrales casi imperceptibles de conexión emocional, ¿sí? Hay una terapeuta de terapia de parejas que es experta en infidelidad y que es la que descubrió toda esta idea de la infidelidad como un hecho traumático, que se llama Shirley Glass. Shirley Glass usa una imagen muy linda, que es la de paredes y ventanas. Lo que ella dice es, cuando una pareja se une, se construye una pared alrededor de ese matrimonio, así que es como una fortaleza. Y dentro de esa fortaleza queda la mayor parte de la intimidad, ¿sí? En esa fortaleza que es tanto física, sexual, amorosa, emocional, se comparte dentro de esa fortaleza que es el matrimonio. Y esas paredes o esas fortalezas tienen pequeñas ventanas que nosotros abrimos para intercambiar con el exterior, ¿sí? Tenemos amigos, tenemos a nuestros padres, tenemos a primos, vecinos, colegas, y son pequeñas ventanas a través de las cuales compartimos intimidad con otras personas, pero el grosso de la intimidad está dentro de esa fortaleza que es el matrimonio. Cuando aparece una tercera persona, cuando yo empiezo a correr determinados límites con otras personas, cuando empiezo a guardar secretos, cuando empiezo a fantasear, cuando empiezo a comparar esa persona con la persona que tengo en casa, con mi marido, con mi mujer, empiezo a construir una pared interna entre mi pareja y yo, ¿sí? Dentro de esa fortaleza que nos protegía a los dos, se erige una pared interna que nos separa. Y empiezo a abrir una ventana a la tercera persona. Entonces, toda la intimidad que se suponía que yo compartía con mi marido o con mi esposa dentro de esa fortaleza del matrimonio, empieza a escaparse por esa ventana y deja de fluir entre mi pareja y yo porque hay un muro entre nosotros dos. En general, la construcción de ese muro empieza imperceptible. Y es tan imperceptible que quizás terminamos dándonos cuenta cuando ya estamos hasta acá con la otra relación, ¿sí? Pero en general, la mayor parte de las infidelidades empiezan siendo emocionales. Empezamos a compartir pequeñas dosis de intimidad con esa persona, ¿sí? Hace poco trabajaba con unas personas que estaban atravesando una crisis de infidelidad muy, muy grave y muy difícil, y una de las cosas que la persona que había engañado decía era, bueno, pero no era ni siquiera una persona atractiva para mí. Y como no era una persona atractiva, me confié y empezamos a hablar. Y esta persona volvía de una licencia por maternidad y estaba un poco deprimida. Y de a poquito empezamos a hablar de cómo era tener al bebé en casa y a compartir experiencias. Hasta ahí todo bien, pero después esta persona empezó a decirle, y mi marido no se levanta a la noche, y yo no duermo, y el bebé llora, y es tan difícil. Uy, qué mal, ¿no? Tu marido debería ayudarte. La verdad es que es muy triste que te dejes sola en esta situación. Y de a poquito esas charlas empiezan a correr umbrales de intimidad hasta que esa charla con esa persona, quizás en un pasillo de la oficina, empieza a cobrar una importancia que hace que uno no pueda dejar de pensar en eso, que estés esperando a que llegue ese momento, que quieras cruzarse con esa persona. Uno empieza a alimentar esa fantasía. Entonces el pasaje es muy imperceptible.
En general, la mayor parte de las infidelidades ocurren en el ambiente de trabajo. Las investigaciones dicen que el 80% de las infidelidades ocurren ahí. Primero, porque pasamos fuera de pandemia, ¿no? Obviamente, pasamos muchísimas más horas con nuestros colegas, con nuestros compañeros de trabajo, incluso que con nuestra propia familia. Pero en segundo lugar, también porque este tema de el compartir metas comunes, el trabajar juntos, el tener proyectos en común, el tener fechas de entrega, el estrés, el quedarse después de hora, el tener que salir a almorzar juntos, empieza a generar una activación que muchas veces se confunde con la activación sexual, ¿sí? Con la tensión sexual. Y por otro lado, tiene que ver con esto, con que al compartir mucho tiempo, también empezamos a confundir paredes con ventanas, ¿verdad? Y empezamos quizás a abrir ventanas de más y a hablar de nuestra intimidad. Es difícil, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Por eso quizás me gustaría hoy compartirles algunos consejos acerca de, bueno, cómo mantener a salvo una relación de estas conductas o de estas transgresiones que son casi imperceptibles que pueden ponernos en riesgo. El primer consejo que yo les daría es no discutir temas de tu relación con una persona que podría ser una alternativa potencial a tu pareja. ¿Sí? Si hay alguien en tu trabajo, en tu oficina, que te parece agradable, que te parece hasta atractivo o atractiva físicamente, quizás esa no sea la persona para discutir temas de tu relación que son problemáticos o cosas que no están funcionando en tu relación o en tu pareja. ¿Sí? O en todo caso, intentar buscar a alguien que sea de tu confianza y que conozca a los dos, que es el segundo consejo, ¿no? En las ocasiones en las que uno necesite hablar acerca de la relación, necesite de verdad porque estás mal, porque necesitas compartirlo con alguien, porque no te alcanza con hablarlo con tu pareja. Bueno, asegurarse que sea alguien que los quiera a los dos, que sea amigo de la pareja o que, digamos, no tenga intereses creados. ¿Sí? Otro caso que recuerdo u otra situación hace mucho tiempo era esta, ¿no? Una señora que estaba muy preocupada por un posible engaño y estaba muy angustiada y empezó a hablar con un amigo, que era un amigo de ella, no era un amigo de la pareja, no era alguien que conociera al matrimonio y a la relación, y este amigo empezó a dar consejos que apuntaban a que se separe, ¿no? A que se separe y que seguro que tiene a alguien y no te conviene y si te va a engañar. Y en realidad lo que ocurría en el fondo es que esta persona tenía segundas intenciones y quería que pasara algo con esta mujer, ¿verdad? Entonces, traten de que si hay algo de la relación que necesiten hablar con alguien, si hay un problema en la relación, acudir a un consejero matrimonial, al pastor, a un amigo de la pareja, a alguien que ustedes sepan que los conoce a los dos y que los quiere bien, para que no haya intereses creados, ¿sí? Tratar de compartir eso con alguien que los quiera a ambos. Y si hay algún amigo de los dos o alguna amiga que está en problemas, tratar de invitar y de incluir a ese amigo o a esa amiga a la relación. Digo, yo puedo tener un amigo que está pasando un mal momento y que me llama y que quiere hablar conmigo. Puedo ir a tomar un café con este amigo, obviamente, no se trata de no ser libres, pero quizás la próxima vez que mi amigo quiera verme y que esté mal, le diga, ¿por qué no venís a casa? Va a estar mi marido, él es buenísimo escuchando, quizás te pueda dar un consejo, o él nos cocina y nosotros podemos charlar un ratito en el living más tranquilos en mi casa, ¿sí? No exponernos a situaciones donde quizás podemos quedar más vulnerables, o a la tentación, o sin darnos cuenta, empezar a compartir intimidad emocional muy de a poquito con una persona que puede ser una potencial pareja para nosotros, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con el por qué, ¿no? Bueno, ¿por qué hay personas que engañan? ¿Por qué terminamos siendo infieles? Bueno, muchas infidelidades se inician por esto, porque comienzan siendo emocionales, comienzan pasando pequeños umbrales de intimidad sin que nos demos cuenta, hasta que esa persona cobró una magnitud y esa relación cobró una
química, una excitación, un nivel de adrenalina tan grande del que ya es difícil retornar. Por otro lado, otros terapeutas tienen otras explicaciones o tienen otro porqué. Digo, lo más lógico o la más fácil es decir, bueno, estaba mal la relación, no encontraba en la relación lo que necesitaba y tuve que salir a buscarlo afuera. Sepan que esto es un dato que a mí también me sorprendió cuando empecé a formarme en esto, que esas son las menos, que en general uno puede estar bien en su matrimonio e igualmente si no tiene estos cuidados de preservar los límites, de ver hasta dónde la intimidad se guarda para mi matrimonio y para mi relación y hasta dónde abro ventanas, esto de a poquito ir cruzando barreras, es mucho más común eso que lo otro, ¿sí? No quiere decir que no pase y no quiere decir que no haya cosas para tratar de la relación, pero muchas veces es más imperceptible y no es tan claro como uno llega hasta ahí. Por otro lado, otros autores, les decía, hablan de otras situaciones, ¿no? Que muchas veces la infidelidad no tiene tanto que ver con estar mal en la pareja, sino con crisis personales. A veces las personas experimentamos situaciones límite, la pérdida de un ser querido, un amigo que se enferma de una manera totalmente inesperada, la pérdida de un trabajo, situaciones que nos conectan con nuestra propia mortalidad, que llevan a que las personas digan, bueno, ¿cuánto me queda? ¿Cómo quiero vivir lo que me queda? ¿No? O cómo fui toda mi vida, ¿no? A veces la infidelidad tiene que ver, o sea, con lo que uno va a buscar ahí, ¿no? Tiene que ver no tanto con el amante o con la amante, sino con el reflejo que ese amante o amante me devuelve de mí misma o de mí mismo, ¿no? A veces las infidelidades tienen que ver con búsqueda de aspectos de uno mismo que se anhelan o que nunca se tuvieron, ¿sí? Una persona que toda la vida fue correcta, respetuosa de la ley, que hizo lo que se esperaba de sí mismo, puede en algún momento entrar en una crisis y decir, bueno, me rebelo y hago lo último que se espera de mí. Soy todo lo incorrecto que nunca fui en mi vida, ¿no? Sin darse cuenta del enorme dolor y de la enorme destrucción que eso va a generar en su relación de pareja, ¿sí? En general, una de las cosas que yo digo, y cuando digo esto no lo digo desde un lugar de intentar justificar, me parece que parte de sanar de una infidelidad es que la persona que engañó se haga cargo del error que cometió y de la decisión que cometió o que tuvo de dar ese paso, ¿sí? Porque perfectamente a uno le puede pasar, ¿no? Que vas cruzando umbrales, que te das cuenta de que quizás te conectaste con otra persona, que empezaste a fantasear, pero podés poner un freno y decir, me pasa mi relación y veo, bueno, ¿qué me está faltando acá o qué me está pasando? Yo estoy en una crisis, pido ayuda, falta algo en mi relación, bueno, necesito que salgamos más, que nos divertamos, que hablemos de nuestra sexualidad, quizás algo tenga que cambiar. Pero hay otras situaciones en las que no se pone ese freno y la persona es infiel. Entonces, primer punto, cuando yo intento explicar todo esto, no estoy justificando la infidelidad. Sí, digo que es importante entender qué le pasa a la persona infiel y por qué lo es, ¿verdad? Y creo que muchas veces cuando entran como en esa nube de adrenalina, de excitación, de activación, de alguna manera se disocian, se separan de las consecuencias que eso va a tener. Y solamente son conscientes del daño enorme y tremendo que causaron y del riesgo que esto implica para su matrimonio, para su familia, cuando son descubiertos o cuando lo terminan confesando. No todas las infidelidades se descubren. Hay personas que ya no pueden seguir viviendo con eso y terminan contándolo. Pero solamente cuando eso se dice y cuando eso se expresa, recién ahí toman real dimensión de el daño y del riesgo. Por otro lado, pienso que aún las buenas personas cometen grandes errores y que una persona haya sido infiel no la transforma en una mala persona, lo transforma en una persona que cometió un error grandísimo y que va a tener que trabajar mucho para recuperar y para reconstruir la confianza de su pareja, ¿sí? Pero muchas veces la infidelidad tiene que ver con una crisis personal,
¿sí? Una crisis personal. Ahora, ¿por qué duele tanto? ¿No? ¿Por qué duele tanto? Hace un tiempo me preguntaban en una entrevista, ¿no? Bueno, en esta época, ¿no? Del poliamor, de los swingers, de las mentes abiertas, de las relaciones abiertas, la infidelidad ya no duele tanto, ¿no? No debería doler tanto. Y lo que yo contesto siempre es todo lo contrario, lejos de doler menos, la infidelidad nos duele terriblemente. Y nos duele terriblemente porque hoy nuestra pareja eh, es todo para nosotros. Antiguamente el matrimonio era una empresa económica, ¿sí? O sea, había matrimonios que tenían que ver con la conveniencia, ¿no? Con arreglos de dinero entre una familia y la otra, y no había lugar para elegir a la persona que uno amaba, ¿no? Te tocaba lo que te tocaba, y si tenías suerte, quizás podía nacer el amor de esa unión, pero era una cuestión más de suerte que de elección. Hoy en día el matrimonio, las relaciones son una empresa absolutamente romántica. Nosotros elegimos y también en esa elección ponemos una enorme expectativa en nuestro marido o en nuestra esposa, ¿no? Bueno, esto tiene que ser mi compañera, tiene que ser mi compañero, tiene que ser mi amiga, tenemos que ser compatibles intelectualmente, espiritualmente, tenemos que tener los mismos valores, pero nos tenemos que divertir juntos, tenemos que tener buena química sexual, pero a la vez tiene que ser una persona que me dé confianza, que me dé pertenencia, tiene que ser buen padre, tiene que ser buena madre. Bueno, en fin, tantas cosas ponemos en esa relación. Y hay una parte nuestra que también se constituye en esa relación, ¿no? Bueno, esta es la persona que yo elijo, pero también es la persona que me elige, también es la persona que me hace sentir amada, que me hace sentir que le gusto, que me hace sentir querida. Entonces, cuando una infidelidad ocurre, todo eso se viene abajo, ¿sí? Todo eso se viene terriblemente abajo. Y es una experiencia absolutamente traumática. Cuando nosotros definimos, o en psiquiatría se define el estrés postraumático, se habla de una experiencia en la que está en riesgo la vida de la persona, ¿sí? Para que haya un trauma. Si bien en una infidelidad no está en riesgo la vida real, pero sí corre un riesgo la vida emocional. ¿Por qué? Porque cuando una infidelidad ocurre, todo lo que nosotros creíamos conocer se destruye, ¿sí? Imagínense lo terrible que es creer que yo conozco a mi pareja, que sé los valores que tiene, sé cómo piensa, sé cómo se maneja en la vida, y de repente lo encuentro mintiendo, ocultando, escondiéndose, diciéndome una cosa cuando en realidad era otra. Y no solamente eso, hoy en día, al principio les hablaba de los celulares, ¿no? Y de cómo las infidelidades se descubren a través de los aparatos tecnológicos. Pero no solamente eso, no solo lo descubrimos, sino que lo vemos en vivo y en directo. No solamente yo pensaba que mi pareja sostenía tales valores, creía tal cosa, que espiritualmente estaba en este camino, sino que voy a leer en vivo y en directo, voy a observar, a veces se encuentran videos, imágenes, chats, mails, donde podemos presenciar la infidelidad en vivo y en directo. Y eso es absolutamente devastador, ¿sí? Por eso la revelación de una infidelidad es un evento totalmente traumático para la persona engañada, ¿sí? Y una de las cosas que hace más difíciles el trabajo y la recuperación de una infidelidad tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con que la persona que te engañó es la persona que tiene que ayudarte a sanar. La persona que te lastimó es la que tiene que curar la herida. Entonces es muy compleja esa parte y esa situación. Como les decía antes, lo que hoy sabemos es que la mayor parte o gran parte de las personas que atraviesan una situación de infidelidad quedan traumatizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que experimentan síntomas de estrés postraumático. Yo les voy a contar algunos de esos síntomas y los vamos a ir vinculando con la situación de infidelidad. ¿Sí? Uno de los síntomas del trastorno por estrés postraumático tiene que ver con los pensamientos intrusivos. Cuando una persona descubre una infidelidad, todo el tiempo tiene pensamientos, ¿sí? Que se transforman en obsesiones. Tiene que ver con no poder dejar de pensar en esa infidelidad. No puedo dejar de pensar desde que me levanto hasta que me acuesto.
vienen pensamientos, 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 tengo preguntas, tengo necesidad de saber, necesito fechas, necesito preguntar, necesito conocer, necesito ver. Aunque me dañe, tengo como esa obsesión y esa tendencia a querer saber, preguntar, pensar, estar todo el día con eso. Otro síntoma del estrés postraumático son los flashbacks. Los flashbacks son imágenes que se nos cruzan de manera totalmente involuntaria, hasta de situaciones que no vimos. ¿Sí? Pueden ser situaciones vividas como el momento en el que lo descubrí, la foto que vi, la carta que encontré, el chat que leí, pero también esos flashbacks o imágenes mentales que se nos cruzan pueden tener que ver con imaginarme a mi pareja teniendo sexo con la amante, imaginármelos riendo y divirtiéndose y hablando de mí, imágenes que uno no elige, que uno no decide, pero que se cruzan de manera absolutamente involuntaria por nuestra mente. Hay cambios bruscos en el estado de ánimo, ¿sí? La persona engañada, porque está traumatizada, puede pasar de la tristeza a la alegría, de la ira a la apatía en cuestión de minutos, ¿sí? Una de las cosas que yo siempre digo es, bueno, uno está en una montaña rusa emocional. Un día está arriba, otro día está abajo, un día está triste, otro día está enojado, otro día está contento. Y de ahí puede pasar al congelamiento emocional, a no sentir absolutamente nada. Y otra cuestión es el estado de hiperalarma. ¿Qué quiere decir esto? Estamos todo el tiempo con la guardia en alto. Cualquier señal del otro que nos dé la mínima sospecha nos prende todas las alarmas, ¿sí? Si mi pareja hoy no me habló igual que siempre, si me miró diferente, si está más distraída o está más distraído, si se demoró 5 minutos, si estaba mirando la pantalla y cuando yo le hablé lo noté nervioso, todo me activa el estado de hiperalarma. Hay falta de interés en las cosas, hay imposibilidad de experimentar emociones positivas, también hay mucha vergüenza por tener que estar atravesando por todo esto, mucho miedo a qué es lo que va a pasar, hay desesperanza acerca del futuro, ¿no? Y no hay sentido del humor o disfrute. Todo esto en secuencias diferentes, montaña rusa, lo va a sentir la persona engañada. ¿Sí? Y es muy importante que la persona que engañó lo entienda, aun cuando esa pareja o ese matrimonio decida continuar e intentar reconstruir la confianza, es muy importante que la persona que engañó entienda que su pareja está traumatizada y que le van a pasar todas estas cosas y que le van a pasar muchas veces, que no le va a pasar una única vez. Porque muchas veces lo que ocurre, y es sumamente dañino para la relación, es que como la persona que engañó está muy avergonzada, está terriblemente angustiada por ver el dolor que causó a su pareja, rápidamente va a querer escapar de esa situación. Entonces el típico diálogo o el típico pacto que intentan establecer es, bueno, si me perdonaste, no tenemos que hablar más de esto que pasó, porque esto te daña, porque esto te pone mal, mirá cómo te pones, te angustias, te pones triste, no te vuelvas a lastimar, no hablemos más de esto, borrón y cuenta nueva y de acá en adelante vamos a hacer las cosas mejor. Yo ya me arrepentí, te pido perdón, nunca más va a volver a pasar, pero no sigamos hablando de esto. Y la verdad es que lo que hoy sabemos desde la psicología y desde la psicoterapia es que hacer eso es perpetuar el problema, es no resolverlo. La persona engañada que está traumatizada va a necesitar hablar del engaño todas las veces que sea necesario. En la próxima charla vamos a ver igual que no es de cualquier manera, ni en cualquier momento, ni de cualquier forma, pero sí tiene que estar habilitada a poder hablar, preguntar, decir, expresar las veces que lo necesite, ¿sí? Porque esto es parte del trauma y parte del trauma se cura pudiendo hablar de eso y se cura con tu pareja pudiendo escuchar y reparar y sostener toda esa catarata de emociones que a uno lo está atravesando. Por otro lado, otra pregunta que suele surgir o que me suelen hacer tiene que ver con, bueno, ¿por qué algunas personas se traumatizan más que otras? ¿O por qué algunas personas lo superan fácilmente y no tienen un ratito una crisis, digamos, y después ya pasó? Y hay personas a las que les cuesta mucho dejarlo ir, perdonar, volver a confiar. Bueno, tiene que ver con muchos factores. El primer factor tiene que ver con cómo se descubrió una infidelidad. Si no es lo mismo
esto que les decía, bueno, tener una sospecha y que alguien me lo cuente, a que venga el amante o el amante a la puerta de mi casa con un chiquito y me diga, ¿no? Bueno, este niño es hijo de tu pareja, o que venga un señor y que diga, tu mujer te está engañando, o no es lo mismo esto, abrir una computadora y ver chats, videos, fotos, conversaciones íntimas, a que simplemente haber visto un diálogo que pasó, se borró y no tuvimos más información más que nuestra sospecha y la confirmación por parte de nuestra pareja. Va a depender de eso. Va a tener que ver también con algo que se llama los supuestos destrozados, ¿no? Todos nosotros tenemos ciertos supuestos acerca de la relación, de nuestra pareja, de nosotros mismos, ¿no? De cuáles son los valores del otro, de cómo piensa el otro, cómo actúa en la vida, cuando lo que nosotros descubrimos está muy alejado de esos supuestos que nosotros teníamos acerca de quién es nuestra pareja, bueno, es probable que nos traumatice más, ¿sí? O ese trauma sea aún más doloroso. También tenemos vulnerabilidades individuales y situacionales, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con tener baja autoestima, ¿sí? Muchas veces las personas con una autoestima baja piensan que son culpables de esa infidelidad por no haber sido lo suficientemente buenos, por ser inadecuados, ¿sí? No tiene que ver con eso, pero cuando uno tiene la autoestima baja tiende a responsabilizarse de las cosas malas que ocurren. Por otro lado, otro factor que nos puede hacer como más vulnerables a que nos traumatice la infidelidad tiene que ver con lo que se llama confianza fracturada, ¿sí? Que son individuos o personas que no desarrollan una confianza básica durante su infancia, ¿sí? Que en general son personas que fueron abusadas físicamente, sexualmente, emocionalmente, ¿sí? Por aquellas personas que se suponía que debían cuidarlas, y entonces cuando uno tiene como esta situación de abuso y esta confianza fracturada desde la base, es muy probable que seamos mucho más vulnerables a que nos traumatice una infidelidad por parte de nuestra pareja. Y por otro lado, la infidelidad parental, ¿sí? O sea, cuando uno fue testigo de la infidelidad de los padres, eso también nos pone como en un alto riesgo de trauma cuando somos engañados por la persona que elegimos en nuestra vida adulta, ¿sí? Por otro lado, también algo que nos pone como mucho más vulnerables a traumatizarnos con una infidelidad son eventos estresantes preexistentes, ¿sí? O sea, por ejemplo, no es lo mismo enterarme que me engañaron cuando acaba de fallecer alguien que yo quiero mucho, por ejemplo, estoy atravesando un duelo por la muerte de mi padre, no es lo mismo que me engañen cuando estoy en puerperio o cuando estoy embarazada, ¿sí? Son situaciones estresantes previas que obviamente hacen que las personas colapsemos con mucha más facilidad que si eso no estuviera funcionando. Y por otro lado, la naturaleza del engaño, ¿sí? No es lo mismo que me engañen con alguien que no conozco a que me engañen con mi hermana o con una persona con la que yo compartí cenas o salidas. No es lo mismo que ese engaño haya durado meses a que sea una relación que lleva años funcionando en paralelo y yo no me haya dado cuenta, ¿sí? Entonces la duración y la profundidad de esa relación va a determinar también el tiempo que lleve a recuperarse de ese engaño. No es lo mismo. La verdad es que no es lo mismo. Y por otro lado, cuando estas situaciones ocurren, ocurre algo que se conoce como la doble traición, ¿verdad? No solamente tengo que recuperarme de la traición de mi pareja, sino quizás tenga que recuperarme de la traición de mi amiga o de mi hermana o de mi prima o de mi compañera, ¿no? Entonces es un doble trabajo por donde se lo mire, ¿no? Este engaño cuando es con alguien cercano, cuando es con alguien que conoce. Y por otro lado pasa algo que tiene que ver con los tesoros robados, ¿no? Y que
que tiene que ver con que muchas veces la persona que es engañada se siente herida cuando algo que anhelaba o que de verdad deseaba mucho para su propia relación o de su pareja le es dado al amante o al amante. ¿Sí? Que no necesariamente tiene que ver con objetos materiales, a veces es el tiempo, ¿no? O la diversión. A veces lo que duele no es tanto todo lo que pasa, que sí es doloroso, pero muchas veces escucho que me dolió que le haya hablado de la muerte de su padre, cuando es algo que ni siquiera pudo hablar conmigo, ¿no? Como esa intimidad, esa cosa como muy del otro y mía, que uno siente o descubre que eso fue dado a la tercera persona. ¿Sí? Y básicamente toda esta primera situación del engaño y de la infidelidad, se transforma en un círculo vicioso, ¿no? Cuando las personas vienen a consultarme, en general, están como atrapadas en un círculo vicioso, en el que la persona engañada, como está traumatizada y como está con síntomas de estrés postraumático, pregunta, interroga, pide detalles, quiere saber. Y la persona que engañó, porque está muy avergonzada, porque quisiera salir de ahí lo más rápido posible, evita, se enoja, se pone impaciente, brinda poca información. Entonces, cuanto menos me responde mi pareja o cuanto más me retasea la información que yo necesito saber, más necesito preguntar y más me obsesiono y más imágenes tengo y más preguntas me vienen a la mente. Y cuanto más le pregunto, más me obsesiono a mi pareja, menos quiere decirme y más se profundiza su tendencia a querer escapar, a no querer hablar. Y cuanto menos me quiere hablar mi pareja y cuanto menos me responde, más quiero saber y entender yo. ¿Sí? Entonces, básicamente esta es la idea de cuál es la anatomía del engaño. ¿Sí? Algo importante que me interesa que sepan tiene que ver con esto, ¿no? Con que es un hecho absolutamente traumático, que algunas infidelidades tienen que ver con estar mal, con que la pareja esté mal, y otras no tienen que ver con que la pareja esté mal, tienen que ver con crisis personales, pero en todas las situaciones hay un secreto, hay una intimidad física o emocional que se empieza a compartir con una tercera persona y hay un muro que nosotros ponemos a nuestra pareja. Y cuando nuestra pareja descubre eso, todo el mundo emocional, la vida tal cual la conocíamos, deja de existir. De hecho, muchas parejas definen o hablan o cuentan su historia como un antes y un después de una infidelidad. Entender que la persona que lo descubre está traumatizada es muy importante para empezar a sanar. Excelente, gracias Gabriela, impecable, la No, verdad que por favor. riquísimo. Queremos terminar hoy con algunas preguntas, no queremos adelantar, spoilear ninguno de los temas que vas a abordar en la charla del próximo jueves. Nos quedamos ahí con ganas de seguir, pero bueno, el jueves que viene ya Gabriela va a estar desarrollando la parte 2. Pero pensábamos, bueno, con Vale acá anotamos un montón, no sé cuántas páginas ahí llenas de No notas, sé. pero qué Da para muchas importante, preguntas el tema. Sí. sí, sí, pero qué importante, ¿no? Hablar del dolor y del trauma que genera una infidelidad, ¿no? Como bien decía Gabriela, en esta era del poliamor y de los swingers, donde pareciera que la infidelidad, bueno, es parte de la vida, algo ya normalizado. Aquellos que creemos en un amor fiel, ¿no? A veces uno piensa en el tema desde un lado moralista o religioso. Ahora, cuando uno entiende lo que realmente ocurre en una infidelidad, tanto en aquel que la padece, el engañado, como en aquel que engaña, Ujú. que comete una infidelidad, uno entiende que no es algo gratuito, algo No, liviano, pasajero, y qué importante trabajar en estos dos planos, ¿no? Tanto en el plano preventivo como en el plano reparador. Así que sí. simplemente yo tengo una pregunta, no sé, acá vale, generalmente las mujeres tienen más preguntas que los hombres,
Así que pensando en ese plano preventivo, ¿no? Mencionabas una estadística que me llamó la atención, que el 80% de las infidelidades ocurren en el ámbito laboral, ¿no? Justamente porque ahí uno comparte con un compañero o compañera de trabajo proyectos en común, expectativas, vivencias, ¿no? Qué importante en la pareja, en el matrimonio, que mi esposa sea mi mejor amiga, mi principal confidente, viceversa, ¿no? El marido o la pareja, el Sí. mejor amigo, confidente de su esposa, y tener proyectos en común, ¿no? Poder divertirnos, compartir eso que uno comparte en un ámbito laboral, por ahí no en un plano así vocacional, pero tener proyectos en común, ¿no? Y cuando no los tenemos, ¿no? Pensaba ahí recién con Vale, es como una alarma, ¿no? Una luz roja, ¿no? Nada, hablamos de huellas Totalmente. perdidos, no tenemos un horizonte en común. Y acá la pregunta, ¿no? ¿Qué otras luces rojas del tablero tenemos que ver en la pareja que nos pueden señalar? Bueno, acá hay como una puerta abierta, una endija o nada, es una situación peligrosa o casi peligrosa o que puede tornarse peligrosa para llegar a una infidelidad, ¿no? ¿Cuáles son esas alarmas que Sí. tenemos que, Creo que que escuchar ahí? una de las cosas más importantes tiene que ver con la conexión. ¿Sí? Nosotros todo el tiempo estamos haciendo intentos de conexión en nuestra relación y en nuestra pareja. Un intento de conexión puede ser una invitación a, vemos una serie esta noche, digo, una cosa tan mundana como esa, a hasta una emoción negativa. ¿Sí? Si yo estoy callada o tengo mala cara, eso también es un intento de conexión. Frente a esos intentos de conexión, nosotros podemos hacer tres cosas. Podemos ignorarlo, ¿sí? Yo llego a mi casa y estoy cansada y veo que mi marido está con mala cara y puedo decir, hoy no, me hago la que no lo veo y por ahí mañana se le pasa y tengo suerte y me voy a dormir y no respondí. Puedo enojarme y decir, ¿qué derecho tenés vos a tener esa cara cuando yo vengo de afuera de lidiar con todos los trámites que tuve que hacer? No hay derecho a llegar a esta casa y encontrarte así. Tampoco sirve. O puedo responder, ¿sí? Que es, mira, te veo, contame, ¿qué te pasa? ¿Es conmigo? ¿Te pasó algo con alguien? ¿Sí? Cada vez que nosotros respondemos a un intento de conexión de nuestra pareja, eso se dice en psicología, en el método Gottman, es poner dinero en una cuenta bancaria emocional. ¿Sí? Y eso nos va haciendo colchoncito. En general, las parejas que funcionan o los matrimonios que funcionan, que son felices, responden a los intentos de conexión del otro el 86% de las veces. Y los que se separan, los que terminan en una infidelidad, solamente el 33% de las veces. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo todo el tiempo tengo que estar, oh cariño, ¿qué te ocurre? Te veo. No, tenemos un margen, ¿no? Casi un 30% de margen para no hacerlo. A veces me puedo enojar, a veces puedo ignorar. Lo importante es tener el hábito de responder. ¿Sí? De que mi tendencia o mayoritaria sea poder conectar con el otro. Si una pareja mantiene esa conexión, va a estar más blindada contra una infidelidad. Cuando no está esa conexión, empieza la distancia, ¿sí? La distancia emocional. Dejamos de compartir qué nos pasó, porque ¿para qué se lo voy a contar si se va a enojar o no le va a importar? ¿No? Dejo de compartir intimidad y empiezan las comparaciones. Ahí empiezo a comparar. Y primero empiezo a mirar hasta cosas inofensivas, ¿no? Mirá la señora de mi amigo, qué bien lo trata, y mirá cómo me tratan a mí en mi casa, ¿no? Uno empieza a comparar por ahí. Y de a poquito, en estos umbrales, quizás se nos cruza alguien que nos trata bien, que nos hace una sonrisa, que nos da quizás lo que sentimos que no estamos teniendo, que obviamente es una fantasía. La cosa más injusta que uno puede hacer es comparar una relación real y a largo plazo con una relación fantasiosa con alguien que casi no conocemos, que vemos un ratito, ¿no? Pero cuando uno está desconectado y empieza a correr esos umbrales, se engancha con esa fantasía y pierde el criterio de realidad muchas veces, ¿no? Que es, bueno, veamos qué pasa. De hecho, John Gottman, que es la persona con la que yo hice la certificación en infidelidad,
hizo una investigación que dice que solamente el 3% de las relaciones que se inician siendo amantes prospera. ¿Sí? Que si yo, supongamos que yo decido que dejo a mi marido porque esta relación con mi amante es maravillosa, solamente el 3% de las personas que inician una relación con su amante eso termina bien. No hay forma de que eso termine bien. Primero, porque se inició sobre una mentira, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque la expectativa que uno pone sobre esa adrenalina que te genera cuando es oculta, cuando eso pasa a la realidad, es la nada, no tiene sustancia, no existe, ¿sí? Porque está fundada en un engaño, en una mentira, en un ratito que uno pasa, por supuesto, en 1 hora, 2 horas, todo está bien. Ahora, ¿quién es el que te acompaña o la que te acompaña cuando estás enfermo, cuando estás triste, cuando atravesas un duelo, una pérdida, cuando algo cuando tenés ganas de llorar, cuando no tenés ganas de levantarte de la cama, cuando algo te frustra, cuando te fue mal en el trabajo, ¿no? Esas cosas no se sopesan cuando uno empieza como ese caminito de infidelidad emocional. Pero la conexión y el responder a los intentos de conexión del otro es como la base para no empezar esa cascada de distancia y aislamiento que te lleva a poner la mirada en otro lado. Wow. Qué bueno, impresionante. Bueno, yo tengo una pregunta Dale, más. dale, No, dale vos, dale vos. dale, que preguntame. Tengo que responder Al a tu intento de conexión, conexión. dale, dale. Bueno, no, me gustó mucho, bueno, a mí me encanta cómo das este tema y la sabiduría y bueno, y esto también de los datos científicos, ¿no? Que también nos llevan a decir, pará, vamos a la realidad real, o sea, no es todo Claro, Hollywood, por llamarlo de alguna manera, ¿no? sí, Pero esta doble mirada que vos haces sobre tanto el infiel como aquel que es la víctima, podríamos decir, de la infidelidad, ¿no? Cómo ponerse en los dos lugares. Esto que bien aclarabas no es que es una mala persona, no es lo que es la peor persona del mundo, sino que también a esta persona algo le estaba pasando. ¿Qué está sucediendo en nosotros que esto se llegó? Como no poner solamente el foco en la persona que engaña, y bien lo dijiste vos, no está justificado, nosotros, no. por lo menos nuestros valores, creemos que no está bien. Y bueno, y todo esto real que sucede, sin hablar de los hijos, ¿no? Las consecuencias también que esto Sí. genera, yo digo, tanto para las generaciones hacia abajo como las de para arriba, porque los abuelos también pobres se ven de repente haciendo malabares por errores que comete uno, ¿no? No, Pero sí, no, decía ahí, esto, que siempre trato de abordar estas situaciones lo más humanamente posible, ¿no? No creo que parte de intentar reconstruir una relación implique que haya alguien que tenga que poner la espalda para ser azotado metafóricamente o castigado eternamente por lo que hizo, ¿no? Pero tampoco creo que la solución esté en olvidémonos de esto y sigamos adelante, ¿no? Porque claramente, yo una cosa que siempre digo, cuando los pacientes me preguntan, bueno, ¿algún día me voy a olvidar de esto? Ojalá que nunca te olvides de esto. Porque si te olvidas de esto, no aprendiste nada. Hay que aprender a vivir con esto. Es una cicatriz que queda y que la pareja tiene que recordar, no todos los días, pero una vez cada tanto recordar que pasó algo en su relación que los hizo vulnerables a una infidelidad, para que eso no pase, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo diario, de la misma manera que el amor, con el amor solo no basta, ¿no? Y uno tiene que alimentar el amor con acciones todos los días. La fidelidad también se alimenta con acciones diarias, ¿no? De dónde yo pongo el foco, de cómo comparto mi intimidad, de cómo cuido que siempre las paredes y las ventanas estén bien colocadas, ¿no? Y que siempre el ventanal esté abierto para mi pareja y abrir pequeñas ventanitas para otros, ¿no? Es un trabajo cotidiano, pero no creo que esté bueno juzgar, tampoco creo que esté bueno ser infiel, ¿se entiende? Una cosa no quita la otra. Creo que Sí, sí. el engaño y la traición es una de las peores cosas que puede ocurrir dentro de un matrimonio y dentro de una relación. Ahora, somos humanos, puede pasar, y si pasa tenemos que trabajar para que eso no se rompa, para que puedan atravesar toda esa crisis y ese dolor y salir fortalecidos,
no salir rotos o resentidos de eso. Seguro. Ahí, Gabriela, una pregunta, por ahí me estoy anticipando al jueves que viene. Ujú. Nos pasa mucho en la pastoral, ¿no? Cuando uno trabaja con casos de infidelidad y por ahí el que cometió la infidelidad abre el corazón, obviamente siente una gran culpa, lo confiesa Ujú. y está bien que sienta culpa, ¿no? Lo malo sería que Sí. no la sintiera. Ujú. Pero bueno, la pareja o el cónyuge no está enterado de ese acto de infidelidad. Es una relación que está funcionando bien, ¿no? Porque como bien Ujú. decías, no siempre el motivo de la Sí. infidelidad es una crisis de pareja, sino que a veces responde a cuestiones personales de uno Ujú. o de otro. Siempre Sí. la pregunta es, ¿cuándo conviene que el que cometió la infidelidad se lo confiese al cónyuge? ¿O hay situaciones en las cuales conviene que lo mantenga en reserva para no generarle un problema a la pareja, al Sí. esposo o la esposa, que Ujú. está todo bien, Bien. nunca se enteró, ¿no? Uno Sí. entiende del lado de aquel que cometió la infidelidad que siente una gran culpa y la necesidad, ¿no? De confesarlo, de contarlo, pero Sí. siempre conviene que se lo cuente a su pareja, o hay casos en los que es preferible manejarlo en un ámbito terapéutico o pastoral o alguien que Ujú. guíe ese proceso Sí. de sanidad, ¿no? Bueno, hiciste la pregunta de la controversia, porque en realidad hay posturas muy diferentes tomadas con respecto a si se cuenta o no se cuenta. Yo te voy a dar las dos posturas. Hay una, por ejemplo, Gottman, hay otra terapeuta que se llama Sue Johnson, que trabaja mucho con emociones, en las que también se habla, en su modelo se habla de infidelidad, y ellos lo que dicen es, no confesar una infidelidad es como dejar una bomba activada en el sótano de tu casa. La verdad siempre sale a la luz y los secretos encuentran su manera de ser expresados. Entonces, si vos hiciste eso, mantenés ese secreto, no lo querés contar, bueno, es un riesgo que elegís correr porque esa bomba está activada y en algún momento va a explotar. En el sótano de tu casa, en la casa de tu relación, en el sótano hay una bomba que está activa. Esa es una postura. Hay otras posturas que son más flexibles o menos estrictas con su manera de pensar, que no digo que sea mejor o peor, son diferentes maneras de abordarlo, que dicen, bueno, en todo caso, nuestro rol como consejeros es ayudar a que esa persona pueda pensar, bueno, ¿por qué lo contaría y por qué no lo contaría? ¿Cuáles son las ventajas de contarlo? ¿Cuáles son las desventajas de contarlo? ¿Y con qué va a poder vivir mejor? Al menos en este momento, ¿no? Quizás la persona diga, por ahora no me siento en condiciones de compartir esto. A ver, una aclaración, por lo menos yo como terapeuta, sigo adelante con esa ayuda siempre y cuando esa relación esté terminada, ¿sí? Si tengo que ayudar a una pareja. Uno Claro. de las contraindicaciones de la terapia de pareja es que la relación con la tercera persona siga. ¿Sí? Ahora, si ustedes me preguntan, viene una persona individual a preguntarme a mí, me pasó esto, ¿lo cuento o no lo cuento? Y todavía está en esa relación de pareja o no, o la terminó recientemente, tengo dos caminos. O me pongo en la postura más ortodoxa de los modelos de terapia de pareja que dicen tenés que contarlo y yo te puedo ayudar a que veamos cómo, te puedo ayudar a que esto no genere un daño, sino hacerlo con esta contención, con este modelo, para que tu pareja entienda que esto es un trauma y para que la podamos ayudar, o no, o está la otra postura de, bueno, evaluémoslo y vos irás decidiendo si este es el momento, si es lo que querés, si no es lo que querés. La verdad es que el secreto, en general, es como un veneno para la relación, ¿no? Si hay un secreto que no se comparte con el otro, que no quiere decir que uno tenga que contar todo lo que piensa, siente y le pasa, pero un secreto que involucre a los cimientos o a la base de la relación, en general es un riesgo, ¿no? Y creo que la imagen de la bomba es una imagen muy gráfica, ¿no? De lo que implica. Pero de vuelta, yo como terapeuta no estoy en condiciones de decirle a la gente, hace esto o hace esto otro. En todo caso, les cuento que existen estas dos maneras de mirarlo
y que la persona elija qué es lo que puede hacer en este momento. Porque a veces una cosa es lo que dicen los libros y lo que decimos los terapeutas, y otra cosa es lo que la persona puede hacer en ese momento. Quizás está lidiando con 20 bombas más y dice, bueno, prefiero que esta esté activada en el sótano un tiempo y si explota veré qué hago, pero tengo 5 que van a detonar en un minuto y prefieren que no. Y presionar a esa persona que lo cuente en ese momento es generar más daño que reparación, ¿no? Me parece que es el caso por caso también, ir viendo y evaluar, ¿no? Pero siempre es la persona Perfecto. la que debe elegir. Perfecto, más que claro. Bueno, se nos voló la hora. Ay, La sí. buena noticia es que tenemos la parte 2 Que el la jueves que seguimos. viene, así que la seguimos la semana que viene. Tenemos ahí todas las preguntas anotadas que igual seguro que la semana que viene nos van a dar ganas de hacerle otras preguntas Claro, por ahí más. le pedimos que venga otra vez más, vamos a ver. Así que bueno. Bueno, gracias Gabriela. Ahí nos vemos Por el favor, jueves que viene nuevamente desarrollando este tema tan necesario, tan importante que podamos hablarlo, el tema de la infidelidad. Chau, hasta el gracias jueves que por viene. invitarme.